Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. En este episodio quiero hablar sobre cuáles son algunos de los efectos que tienen los diversos métodos de riego sobre la fisiología vegetal. Y quiero tocar este tema por sugerencia de Elmer, quien me dejó un comentario en la plataforma iVoox. Y bueno, con mucho gusto he preparado este episodio. Antes de entrar a la información, quiero mencionarles que este programa está patrocinado por Netafim, que es la empresa líder mundial en riego de precisión. Si ustedes necesitan algún producto o algún servicio relacionado con riego de precisión, entonces les recomiendo que le echen una llamada a Netafim a través de sus redes sociales o a través de su página web www.netafim.com.mx. Porque pues ellos tienen los productos con la mejor calidad del mercado y además ofrecen la asesoría especializada más adecuada para un proyecto que involucre riego de precisión. Ahora, pasando a la información, entonces, como les comentaba, quiero hablar sobre los métodos de riego y su impacto en la fisiología vegetal. De manera general voy a hablar sobre el riego rodado o riego por inundación, voy a hablar sobre el riego de aspersión y también del riego por goteo. De estos tres tipos de riego, cuáles son los efectos generales en la fisiología de las plantas, porque obviamente pues dependiendo de cada tipo de cultivo, de cada tipo de suelo, de cada clima donde se produce, van a existir ligeras diferencias. Pero a grandes rasgos, pues se puede mencionar algunas cuestiones. Voy a comenzar con el riego rodado. ¿Qué pasa con el riego rodado? Donde no se tiene un sistema de riego de mayor precisión. Bueno, el riego rodado presenta una serie de periodos de saturación de agua y una serie de periodos de sequía. El detalle con el riego rodado, imaginemos por ejemplo un cultivo de caña de azúcar donde pues a lo mejor cada 15 días o cada 3 semanas se mete un riego rodado porque es cuando el productor tiene la disponibilidad del agua. Lo que vamos a tener es que inmediatamente después de que se aplique el riego rodado vamos a tener un periodo de saturación que puede ser de algunas horas, inclusive en algunas ocasiones de un par de días dependiendo de la cantidad de agua aplicada, es decir, de la lámina de riego. En el periodo de saturación, ¿qué es lo que sucede? No hay oxígeno en la zona radicular y entonces se produce la hipoxia, que es una condición bajo la cual pues, las raíces de las plantas no pueden respirar y empiezan a morir. Esta saturación de agua en la zona radicular, pues básicamente lo que hace es que los espacios porosos del suelo todos se ocupan con agua y no hay espacio entonces para el aire, para el aire que contiene oxígeno. Como todos nosotros sabemos, cualquier suelo donde se quiera producir adecuadamente algún cultivo debe tener un cierto porcentaje de retención de agua y también debe tener un cierto porcentaje de retención de aire en sus espacios porosos para que de esta manera haya un equilibrio. Te estaba hablando entonces sobre la hipoxia. La hipoxia es considerada como un estrés secundario, es decir, deriva de una cuestión primaria que en este caso pues es la saturación de agua. Y aquí lo que tenemos que entender es que el coeficiente de difusión del oxígeno es de 0.25 centímetros cúbicos por segundo cuando el suelo está seco. Y este coeficiente de difusión cuando el suelo está en saturación puede ser de 10 a la menos 5 centímetros cúbicos por segundo, es decir, muchísimo menos. Y entonces cuando se tiene un suelo encharcado, se tiene poca capacidad de aportar oxígeno a las raíces. Esto lo menciono
porque muchos de nosotros somos conscientes pues, de que el agua es la molécula H2O. Es decir, si nosotros aplicamos agua, en teoría estamos aplicando oxígeno, y esto es verdad hasta cierto punto. El detalle es que hay que considerar ese coeficiente de difusión del oxígeno, que cuando el suelo está saturado de agua, inmediatamente decrece, y a pesar de que pues, en la molécula de agua haya oxígeno, no se difunde ese oxígeno de manera adecuada y por lo tanto las raíces no lo pueden alcanzar. En suelos, entonces, donde falta oxígeno, también se disminuye el potencial de oxidorreducción. Este es un concepto que muchas veces a nivel de trabajo de campo se nos suele olvidar por completo. Los niveles de oxidorreducción de los suelos sanos están entre más 400 y más 700 milivolts, y estos pasan a números negativos cuando hay una saturación de agua. Entonces, cuando ocurre esto de que el potencial oxidorreducción sea negativo, lo que sucede es que hay muchos elementos que cambian su comportamiento, que ya no se asimilan de la misma manera que cuando el potencial oxidorreducción es positivo y está dentro de esos valores que te comento, de más 400 a más 700 milivolts. En este caso también, además, cuando hay una saturación de agua, surgen algunos compuestos orgánicos anómalos que pueden llegar a ser tóxicos para las plantas, como es el caso del etileno. Como nosotros sabemos, pues el etileno es adecuado, digamos, en cierta etapa de las plantas porque nos ayuda para la maduración de los frutos. Sin embargo, pues no queremos que las raíces estén en una condición donde haya mucho etileno en un ambiente, porque pues obviamente eso va a afectar su desarrollo. Ahora también hay que considerar cuál es la temperatura ambiente bajo la cual estamos aplicando un riego rodado y saturando la zona radicular de agua, porque se menciona en la literatura que si la temperatura es superior a los 20 grados Celsius, entonces las raíces y los microorganismos del suelo pueden agotar el oxígeno en tan solo 24 horas. Es decir, en un día, si nosotros hacemos un riego muy pesado, el suelo se queda encharcado, tenemos una temperatura superior a 20 grados Celsius, pues sí, el agua que está siendo aplicada tiene una cierta cantidad de oxígeno, pero al final de cuentas, bajo esas condiciones se acelera el metabolismo de las plantas y de los microorganismos porque están en una condición de estrés, y esto puede hacer que ese oxígeno disponible, que es poco, porque por la mayoría fue desplazado del aire que se eliminó de los espacios porosos para sustituirlo por agua, ese poco oxígeno existente se puede agotar en solo 24 horas. Ahora, después de que se da esta situación de un riego pesado, pues pasan varios días y el suelo se va secando. Como te comentaba en el ejemplo de la caña de azúcar, si el productor vuelve a tener disponible el agua para regar dentro de 3 semanas o dentro de 15 días, pues en algún momento va a haber un periodo de sequía. Posiblemente 3, 4, 5 días pueda haber una excesiva humedad en el suelo, pero después de esos días vamos a brincar al otro extremo, que es un periodo de sequía. El periodo de sequía se da cuando la demanda de agua por parte de los cultivos es más alta que la cantidad disponible para que puedan absorber las raíces. Entonces ocurre un estrés hídrico que, bueno, dependiendo de su duración, será el nivel de daño en el rendimiento y la calidad de lo que vayamos a producir. Entonces, de manera resumida, cuando nosotros utilizamos un riego rodado, lo que generamos son estreses. Primero generamos un estrés secundario, que es la hipoxia, que implica una falta de oxígeno en la zona radicular, y obviamente pues esto va a afectar al nivel que las raíces se pueden desarrollar, y por lo tanto va a afectar a toda la planta en sí. Después el suelo se va secando, va a llegar a un punto en el cual ya no hay agua, vamos a estar en el otro extremo, pero ahora con un estrés hídrico. Las raíces no pueden conseguir la cantidad de agua que necesita la planta para desarrollarse de manera adecuada. De manera general, estos son los efectos en el tema
de desarrollo en cuanto a la fisiología que presenta el riego rodado, pues pasamos de un estrés a otro y obviamente mientras más espaciados sean estos periodos de saturación y de sequía, pues vamos a tener un mayor nivel de estrés. Si un productor riega rodado cada 4 días, bueno, pues a lo mejor va a disminuir la cantidad de agua que utiliza porque en 4 días va a volver a aplicar una lámina de riego pesada. Esto quiere decir que el periodo de sequía va a ser muy breve, el periodo de saturación también va a ser muy breve y por lo tanto el estrés que se le induce a la planta es muchísimo menor. En cambio, si un agricultor solamente mete un riego muy pesado cada 2 meses, pues entonces ahí vamos a estar hablando de unos niveles de estrés muy poco apropiados para que al menos ese agricultor pueda obtener una cosecha adecuada. Ahora pasemos al riego por aspersión. En el riego por aspersión hay que tener en cuenta que buena parte del agua cae sobre el follaje. Y entonces lo que puede ocurrir es que se desarrollen ciertas enfermedades que van a mermar en un cierto porcentaje tanto la producción que se espera obtener como la calidad que se busca obtener. Muy buena parte de esa agua que cae sobre el follaje se pierde por evaporación. Entonces, pues el riego por aspersión lo primero que nos hace es que el agua caiga sobre el follaje de nuestras plantas y si no tenemos un manejo adecuado de fungicidas, vamos a tener en algún momento algún problema con esas enfermedades. ¿Cuándo puede ocurrir ese problema? Si entra alguna cuadrilla de trabajadores a hacer un manejo y al estar rozando con la planta pueda llegar a generar algunas heridas, algunos quebraduras de los tallos, de las hojas, y no se hace una aplicación adecuada de fungicidas, si se hace un riego por aspersión, pues esa puede ser una vía de entrada para las enfermedades. Hay que contemplar también la temperatura del agua que se está asperjando, porque el choque térmico puede afectar a algunos tejidos vegetales. Si nosotros tenemos un día muy caluroso y estamos realizando un riego por aspersión con agua muy fría, digamos alrededor de 15 grados Celsius, ahí puede haber un choque térmico que de manera, digamos, práctica en el momento, quizá nosotros no vemos un efecto pues negativo de esa temperatura, de esa agua que estamos aplicando, pero al final de cuentas va a implicar un cierto estrés. Imagínate que tú, pues, en un día extremadamente caluroso, te metes a bañar con agua helada, bueno, vas a sentir ese choque térmico. Muy pocas personas pueden llegar a hacer esto porque justamente no, aunque digas tengo mucho calor, me estoy muriendo de calor, pues te metes a bañar con agua medio fría o tibia, pero no te metes a bañar con agua helada. ¿Por qué? Porque sientes ese cambio tan brusco de temperatura que a muchas personas puede llegar a enfermar. Con las plantas pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un desfase muy fuerte entre la temperatura que tiene la hoja en su parte más cercana y el agua que estamos aplicando, pues puede haber justamente ese choque térmico y la planta puede resentirlo con una, pues a lo mejor muy ligera disminución del rendimiento, pero al final de cuentas pues es una disminución. Otra cuestión que hay que determinar adecuadamente en el riego por aspersión es la distancia de los aspersores. Para evitar 2 cosas. Primero, que queden plantas sin regar. Oye, pues ¿qué va a pasar si tengo mis aspersores demasiado separados y hay un punto en el cual hay plantas que no se están regando? Pues volvemos a lo mismo, van a tener un estrés hídrico y esto obviamente va a afectar al rendimiento de esas plantas que no están obteniendo el agua que necesitan. Otra cuestión que hay que determinar es evitar un traslape excesivo.
Oye, si tengo mis aspersores demasiado cerca, entonces estoy aplicando más agua de la que debería sobre la superficie del follaje, o más bien le está cayendo más agua de la que debería al follaje, y eso obviamente puede hacer que se incrementen los ataques de algunas enfermedades. Una cuestión más que hay que tener en cuenta es la temperatura ambiente a la hora de la aplicación. Se sabe que a menos de 20 grados Celsius las gotas que quedan sobre el follaje cuando se riega por aspersión duran más tiempo. Si nosotros tenemos una temperatura superior a 20 grados Celsius, las gotas duran menos tiempo porque la evaporación, debido a los rayos del sol o a la temperatura superior, hace su trabajo. Pero si nosotros tenemos menos de 20 grados Celsius, pues no podríamos llegar a tener el problema de que las gotas sobre el follaje duren más tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Mientras más tiempo tengamos húmedo nuestro follaje, mayores son las probabilidades de que tengamos un ataque de enfermedades. A nivel de suelo, el riego por aspersión en teoría difícilmente puede llegar a alcanzar o a crear un nivel de hipoxia en las raíces porque no estamos saturando el suelo de agua. Obviamente también aquí va a depender la frecuencia de aspersión, también porque de esta manera pues se puede considerar cuáles van a ser los picos que tenemos nosotros por saturación de agua y cuáles van a ser los picos por sequía. En teoría, en el riego por aspersión, esos picos o esos periodos de saturación y de sequía deberían ser mucho menos marcados que en el riego rodado porque se debería asperjar de manera más continua, tratando de que la humedad en la zona radicular se mantenga lo más estable posible. Al final de cuentas, y aquí quiero hacer un paréntesis, hay que entender que la clave de un buen riego, ya sea el método que sea, es tratar de mantener un equilibrio tratar de mantener la zona radicular en lo más cercano a un equilibrio. Que no haya un exceso de agua, pero que tampoco haya una falta de agua. Es por ello que en la actualidad el riego por goteo es el riego o el sistema de riego más recomendado, no solo por el tema de la eficiencia del agua y los nutrientes, que en este caso estamos hablando de fertirrigación, en la cual pues a través del mismo sistema de riego se aplica el agua que necesita el cultivo, pero también se aplican las sales fertilizantes disueltas en esa agua para cubrir las necesidades de los elementos esenciales. Entonces, cuando nosotros tenemos un riego por goteo, el impacto en la fisiología vegetal, en el desarrollo de nuestro cultivo, al menos el impacto negativo es mucho menor. ¿Por qué? Porque en ningún momento con un riego por goteo se debería llegar al punto de saturación de nuestro suelo o al punto de sequía, es decir, de falta de agua. ¿Por qué? Porque en teoría con un riego de precisión como es el riego por goteo, podemos acercarnos muchísimo a aplicar el agua exacta que necesitan las raíces de nuestro cultivo en cada etapa fisiológica. Oye, ya sabemos que cuando la planta está pequeña, pues las necesidades de agua son menores, pueden ser a lo mejor de, 250 mililitros por día. Cuando nuestra planta está muy grande, está produciendo, a lo mejor la necesidad de agua es de 1.8 litros por día. Eso para el cultivo que cada uno de nosotros tenemos lo debemos de saber con exactitud o al menos darnos una idea. Entonces, utilizando el riego por goteo, podemos nosotros llegar al punto de dosificar de la manera más precisa cuánta agua se requiere. Por ejemplo, yo trabajo mucho con zarzamora. En el caso de la zarzamora, necesitamos que la cama siempre esté con un cierto nivel de humedad. La zarzamora es una planta muy baquetona, con un pequeño pedacito de raíz que esté viable, de ahí puede surgir una planta, y eso es justamente lo que hace que muchas veces los agricultores no vean que al aplicar excesivamente agua están dañando a la planta. ¿Por qué? Porque vuelve a brotar. Últimamente he estado revisando mucho las raíces de la zarzamora, porque de manera general se ha creído que la zarzamora ocupa mucha agua para producir, y lo cierto
es que he encontrado raíces podridas con hipoxia que se están muriendo o que están muertas, solo que la zarzamora tiene una gran capacidad para generar nuevas raíces y con un pequeño pedacito de raíz viable, como te digo, con eso puedes seguir comiendo la planta. Obviamente, pues el rendimiento esperado puede disminuir al 50% o más, ¿sí? Y justamente por tener un mal riego. La zarzamora también es un poco sensible a la falta de agua. Si tiene un periodo, aunque sea muy breve, de sequía, también inmediatamente decae el calibre, decae la calidad de la fruta. En fin, hasta aquí este episodio. Considérenlo un episodio introductorio sobre la cuestión de riego y un poco relacionado con la fisiología vegetal. Obviamente, pues quedan muchísimas cuestiones fuera. Habría que revisar este tema con mucho más detalle. Si te interesa, pues puedes dejarme un comentario en las notas del episodio, las cuales puedes encontrar en podcastagricultura.com y buscas el episodio número 224, efecto de los diversos métodos de riego sobre la fisiología vegetal. No me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas a Agricultura Profesional por solo 25 pesos mensuales, donde encontrarás clases enfocadas a tu desarrollo de habilidades esenciales, también conocidas como habilidades suaves o blandas, porque sé que a muchos profesionistas agrícolas lo que les hace falta no es la cuestión técnica. De hecho, la mayoría de profesionistas agrícolas que yo conozco vaya que son bastantes, son técnicamente muy buenos, saben de su tema. Sin embargo, están estancados o no están obteniendo los resultados en sus empresas, los resultados que están esperando, pero justamente porque les faltan estas cuestiones de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional y un montón de habilidades más sobre las cuales presento clases en agriculturaprofesional.com. Ahora sí, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.